señor magistrado Iván Humberto Esclusería Mayolo, ponente del acto legislativo 03 del 2017, está bajo examen de constitucionalidad por el cual se ha convocado esta audiencia. Quisiera agradecerle a la Corte Constitucional por la convocatoria de esta audiencia que nos permite, a nombre del Gobierno, exponer aquí los argumentos que nos permitieron radicar esta iniciativa en el Congreso de la República en el primer semestre del año en curso, pero también defenderla en el marco de los 4 debates que se dieron en el Congreso de la República y que también nos permite venir aquí ante ustedes, ante la Honorable Corte Constitucional, a solicitar la declaratoria de exequibilidad de la misma. Quisiera también, antes de responder las preguntas que nos han sido formuladas, plantear una respetuosísima invitación a la Honorable Corte Constitucional a desarrollar el examen de constitucionalidad bajo 4 elementos que nos parecen centrales. El primero de ellos es que las normas que se incorporaron a la Constitución por la vía de este acto legislativo tienen un carácter de transitoriedad. Han sido previstas para el debate electoral del año 2022 y para el debate electoral del año 2026. El segundo elemento tiene que ver con que se trata de un mecanismo de reincorporación colectiva y no de un mecanismo de reincorporación individual. El tercer elemento tiene que ver con que se trata de garantizar la participación política y nos parece que ese examen debería darse al margen de las normas relacionadas con las garantías del derecho a la justicia en favor de las víctimas del conflicto armado. Y el cuarto elemento que también queremos proponerle a la Honorable Corte Constitucional tiene que ver con el juicio que a nuestro modo de ver tiene que darse de sustitución de la Constitución en los términos del examen que ustedes están haciendo de este acto legislativo. Y nos parece que ello debe ser así porque, como la propia Corte lo ha dicho en reiteradas sentencias, se trata de la paz como fin último del Estado constitucional. Todo este esfuerzo de implementación normativa, entre los cuales se incluye el acto legislativo que está bajo examen, pretenden alcanzar ese fin último del Estado constitucional, que es la paz, pero también pretenden garantizar un derecho fundamental expresado en nuestra Carta Política, que es la participación política. Así que queremos, de la manera más respetuosa, sugerir esos 4 ejes temáticos en el examen de constitucionalidad que la Corte va a realizar. Paso, honorables magistrados, a dar respuesta a las preguntas que se nos han formulado, y yo quisiera darle lectura a las 2 iniciales y quisiera también pedirles que me permitan contestar en una misma argumentación las 2 primeras preguntas, y me permito leerlas. Primera, ¿cuál es la justificación constitucional para el reconocimiento de la personería jurídica del partido de las FARC sin, primero, un umbral, segundo, sin una participación previa en certámenes electorales y tercero, sin la existencia de un número mínimo de afiliados? Y la segunda pregunta dice lo siguiente: con respecto al diseño institucional electoral actual vigente, ¿cuál es la razonabilidad y proporcionalidad del reconocimiento de la personería jurídica del partido o movimiento político que surja de las FARC en su tránsito a la legalidad? Para responder a esas 2 preguntas, quisiera recordar en esta audiencia los 3 elementos centrales del juicio de razonabilidad de una modificación a la Carta Política. El primero de ellos tiene que ver con el fin
que se busca con esa modificación a la Constitución. El segundo, cómo garantizamos que la acción o que las acciones previstas para alcanzar ese fin, o cuáles son las acciones previstas para alcanzar ese fin. Y el tercero tiene que ver con que en el desarrollo de esas acciones no se vulneren otros principios constitucionales. Empiezo entonces por reiterar, como se ha dicho en esta, o como se han dicho en otras audiencias y como lo vamos a decir a nombre del gobierno, que el fin de este acto legislativo es alcanzar la paz. Y alcanzarla como el fin más importante, el más elevado de los fines del Estado constitucional. Ese es el propósito fundamental de esta reforma constitucional. ¿Cuál es la que hemos decidido implementar para alcanzar ese fin? Estamos frente a una norma constitucional que crea unas condiciones especiales para que quienes estuvieron alzados en armas puedan ahora defender aquellas ideas que dijeron defender en armas, en democracia, y para eso estamos creando unas condiciones especiales para que lo puedan hacer a través de un partido político que se conforme luego de la desmovilización y luego también de la finalización del proceso de dejación de armas. Y por supuesto, creemos que en el pasado han sido exitosas las experiencias en materia de garantizar la participación en política de quienes dejaron las armas y de quienes dijeron querer defender las mismas ideas que en otro momento defendieron en armas. La propia Constitución de 1991 es un ejemplo de ello. Recordarán ustedes que para la deliberación de la Asamblea Nacional Constituyente, poco tiempo antes se desmovilizó la entonces guerrilla del M-19, que se conformó en una organización política que participó de la propia deliberación de la Asamblea Nacional Constituyente y que luego de la misma también continuó participando en el ejercicio de la política defendiendo las ideas que en otro momento defendieron en armas. Luego nos parece que es perfectamente viable desde el punto de vista constitucional y bajo el entendido de lo que se terminó fue un conflicto armado, es decir, que existió una organización armada que estuvo en contra del régimen constitucional y legal vigente, y que esa desmovilización, que esa finalización del proceso de dejación de armas, lo lógico y lo que ha ocurrido en Colombia y en otros lugares del mundo es que quienes dejan las armas y quieren participar en la vida democrática del país, pues deban tener unas condiciones mínimas para ese propósito. ¿Cómo lo hemos propuesto en este acto legislativo? Con unas reglas especiales para la conformación de ese partido político. Si les exigiésemos a ellos las reglas ordinarias, pues no habría manera de garantizar que puedan de forma inmediata participar del certamen electoral siguiente, porque las normas vigentes hoy exigen que para la obtención de una personería jurídica, una organización política haya superado el umbral de las últimas elecciones al Congreso de la República. Y no hay una elección previa al debate del año 2018. Luego, si no existen esas condiciones especiales, quienes dejaron las armas no podrían participar de las elecciones del año 2018 porque no habrían tenido la posibilidad de superar un umbral y de obtener por esa vía la personería jurídica tal y como rezan las normas de carácter electoral hoy vigentes en nuestra Constitución. Por esa razón se han planteado estas reglas especiales y se han planteado en condiciones distintas al resto de las organizaciones políticas. No tienen que superar el umbral, no tienen que acreditar un número mínimo de afiliados y creemos además
que en el acto legislativo se han previsto unas condiciones mínimas en términos del fin último que se propone alcanzar, que es la paz. Se ha dicho expresamente que ese partido político solamente se podrá conformar una vez se haya culminado el proceso de dejación de armas. Y así ha venido ocurriendo. No obstante que el acto legislativo fue aprobado en el primer semestre de este año, en su texto se estableció una cláusula que indica claramente que que de esas mismas reglas solamente se podrá hacer uso por parte de las FARC una vez hayan terminado su proceso de dejación de armas, como en efecto y por fortuna para nuestra democracia y para el fin último que es la paz, ya ocurrió. También nos parece que esta medida que está consignada en el acto legislativo no puede ser considerada como violatoria de las reglas de igualdad frente a las otras organizaciones políticas. Ya había yo explicado con anterioridad que sería imposible que las FARC pudieran participar del certamen electoral de marzo en las condiciones actuales porque no habrían tenido la oportunidad de cumplir con el requisito de la superación del umbral para la obtención de la personería jurídica. Luego, es perfectamente dable que en el acto legislativo se establezcan unas reglas especiales para la obtención de la personería jurídica. Pero digamos que ese sería el criterio diferenciador frente a las demás organizaciones políticas. Pero en las demás condiciones uno podría señalar que son muy similares. La manera en que se financia ese partido es a través del fondo de financiamiento de las demás organizaciones políticas. Las exigencias en términos del respeto a los principios constitucionales como los fines legales que debe seguir ese partido político, como los principios de equidad de género, están previstas en el propio acto legislativo, de tal manera que, salvo en lo que tiene que ver con el otorgamiento de la personería jurídica, en las demás reglas nos parece que permanecen criterios de equidad y de igualdad frente a las otras organizaciones políticas. Reitero, como lo decía al inicio de mi intervención, que estas normas tienen un carácter de transitoriedad, que serían aplicables solamente en los certámenes electorales de los años 2022 y 2026, luego de lo cual el partido político que surja de la desmovilización de las FARC tendrá que competir, si esa es la decisión que ellos tienen, en el escenario electoral en exactamente las mismas reglas que están previstas para el resto de las organizaciones políticas. Por lo tanto, en ese sentido creemos que estamos siendo coherentes con el fin último, que es alcanzar la paz, con un asunto que ha sido además de usanza en otros países en donde se han superado conflictos armados y que también ha ocurrido en Colombia, y es que una de las partes en conflicto, en este caso aquella que se levantó en armas contra el régimen constitucional y legal, una vez se desmoviliza, se le ofrecen unas condiciones mínimas para que puedan seguir defendiendo en democracia las ideas que dijeron defender en armas, en tal sentido que nosotros creemos que este acto legislativo supera el juicio de razonabilidad en el sentido de que es claro el fin que se busca, que es la paz, que esta acción, que son unas normas transitorias especiales, conducen a la participación en política como una garantía de la paz estable y duradera, y que esa acción no vulnera otros principios constitucionales, yo diría sobre todo la igualdad en las reglas de competencia de las otras organizaciones políticas. Y finalmente, respondo muy rápidamente las otras dos preguntas que se nos han formulado. Tiene que ver una de ellas con que los compromisos en materia de equidad de género, de alternancia, de paridad y de universalidad y funcionamiento frente a la organización interna de este nuevo partido, ¿cómo se garantizarían? Lo que hemos señalado expresamente en el acto legislativo es que en esa materia
este nuevo partido deberá seguir esas reglas que ya están en nuestra carta política. Digamos que las reglas especiales que les estamos planteando en este acto legislativo son única y exclusivamente para la obtención de personería jurídica y para la participación, pero estos principios que son transversales en nuestra carta política para efectos de la participación tendrán que seguirse para este nuevo partido político. Y finalmente, se nos pregunta cuál es la razón que justifica la designación hasta el año 2026 de un delegado de este nuevo partido político en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es una autoridad electoral que vigila a los partidos políticos y el diseño de la elección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral prevé que tengan una representación plural al interior de esa organización que hace las veces de autoridad electoral, y creemos que en la medida en que este nuevo partido político ingresará en el año 2022 y en el año 2026 con unas reglas especiales, como un antiguo actor de conflicto armado que se vincula a la democracia, lo lógico es que tenga la posibilidad, como los otros partidos la tienen hoy, de participar dentro de la organización que hace las veces de autoridad electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, con una acotación muy importante, es que lo harán con voz, pero no con voto. Luego nos parece que es una regla de pluralismo, es una regla equitativa, perfectamente defendible desde el punto de vista constitucional. Yo agradezco mucho la atención que me han brindado. Quisiera, atendiendo el llamado que hizo el señor magistrado ponente sobre la necesidad de permanecer en el recinto para responder a las preguntas, quisiera decir que a las 9:30 de la mañana está citada la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para discutir el acto legislativo de reforma política y electoral. Yo me quedaría aquí hasta las 9:30 y les rogaría a ustedes me permitan ser relevado a partir de las 9:30 por uno de los viceministros para poder atender mis obligaciones como representante del gobierno en el debate de un acto legislativo que hace parte de este conjunto de iniciativas de la implementación normativa del Acuerdo de Paz. Muchísimas gracias. Se le concede.